Gracias, presidenta. Bueno, pues el Partido Aragonés no ha presentado ninguna enmienda a esta proposición de ley del Partido de Ciudadanos, porque ya lo dijimos en el pleno anterior, no tiene ningún sentido que el Partido Aragonés presente una enmienda a esta proposición de ley cuando fue el Partido Aragonés el primero en presentar la misma proposición de ley antes que la que Ciudadanos copió pues unos meses después de la nuestra, con lo cual, si dice lo mismo, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad?, que nosotros presentemos ninguna enmienda. Enmienda que además no tiene sentido porque nosotros lo que queremos es que se derogue este impuesto. Nosotros no queremos el impuesto de la nieve. Nosotros no queremos que exista un impuesto de la nieve y no lo queremos porque creemos que la coyuntura actual en la coyuntura actual sería perjudicial para un sector estratégico como es el de la nieve en Aragón y porque nosotros ya lo quitamos en la anterior legislatura. El Partido Aragonés, en el Gobierno del Partido Aragonés y del Partido Popular, ya eliminamos este impuesto de la nieve anteriormente. Por lo tanto, ha sido el Partido Socialista quien lo ha vuelto a traer a la escena política y en la legislatura de la máxima subida de impuestos en Aragón, pues no ha querido quitarlo durante todos estos años. Y ahora, bueno, pues en el tiempo de descuento, en una maniobra completamente electoralista, a 2 meses de las próximas elecciones pretende eliminarlo, porque pues vienen elecciones y aunque han sido, como digo, el partido que más ha subido los impuestos a los aragoneses desde hace ya muchas legislaturas, pues parece ser que, no sé si lo hacen porque no están de acuerdo en su política fiscal, al igual que lo hicieron con el impuesto de sucesiones, pero lo que es evidente es que creo que están mucho más preocupados por el devenir de los votos de sus posibles electores que por otra cuestión. Seguramente no tanto por creencia ideológica en que no tenga que existir este impuesto, sino en que, como ahora vienen elecciones, ahora sí que nos preocupamos. Y, bueno, pues es una clara estrategia electoralista apoyada y utilizada y utilizando al Partido de Ciudadanos en la estrategia del Partido Socialista. Porque es evidente que ha sido el Partido Socialista el que ha puesto la estrategia y el Partido de Ciudadanos es quien les ha ayudado a llevarla a cabo. Porque no nos engañemos, si hubiera presupuestos, esta proposición de ley pues seguramente no se hubiera hecho. De hecho, el Partido de Ciudadanos creo que no ha presentado ninguna proposición de ley en toda la legislatura y ahora de repente la presenta pues porque el Partido Socialista necesita una proposición de ley y para no utilizar la del Partido Aragonés, que ha sido beligerante en materia impositiva, pues les utiliza a ustedes. Pero, como digo, no haría falta una proposición de ley si tuviéramos presupuesto. Iría en el articulado de la ley. En todo caso, nosotros, y finalizo, ya lo he dicho, nosotros estamos para favorecer a un sector estratégico, un sector que, como ya dije, está bajando en materia turística drásticamente. En Formigal, en el Valle de Formigal, se ha bajado en 2018 un 9,1% el turismo y en Cerler un 5% se ha disminuido. Por lo tanto, apostamos por este sector y queremos eliminarlo igual que ya lo hicimos en la anterior legislatura. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario.